Desde el Parlamento porque se amplía la denuncia por préstamos de INEFOP a la empresa Envidrio. Me encuentro junto al diputado Gonzalo Goñi. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿En qué se basa esta ampliación de la denuncia que viene ya hace un tiempo en la mesa? Porque han surgido nuevos hechos, nuevas pruebas. La semana pasada, con la rendición de cuentas que se presentó al Parlamento, aparece allí un dictamen de una auditoría independiente que vuelve a observar este préstamo. Hay que recordar que el fiscal ya había cuestionado severamente este préstamo de más de 50 millones de pesos de INEFOP a Envidrio, una empresa que ya había sido asistida suficientemente por el Estado, que era morosa, que ya se había comprobado que no podía devolver ni siquiera lo prestado antes y que el INEFOP insólitamente vuelve a prestar más de 50 millones de pesos. Pero el fiscal en su momento dijo que no había pruebas suficientes para, procesar. La semana pasada, reitero, este dictamen, con salvedades de una auditora independiente, vuelve a cuestionar dos cosas. Primero, la falta de documentación, no ya en el momento de la concesión del préstamo, sino también en este periodo donde había obligación de la empresa, pero también la obligación y el deber legal de INEFOP, de solicitar la información financiera sobre Envidrio. Insólitamente, la auditoría le pide en forma reiterada esta documentación, el INEFOP se niega a solicitarla, entonces la auditoría dice, hay que darlo a pérdida. INEFOP vuelve a resistirse a reconocer lo que la auditoría lógicamente le requería, porque además es para el Parlamento la información, y dice que no lo va a dar a pérdida. ¿Por qué no lo va a dar a pérdida? Porque esa es la prueba del delito. Si INEFOP reconoce que es incobrable a menos de un año, porque es al 2018 esta auditoría, estaría reconociendo lo que nosotros denunciamos, que no fue un préstamo, fue una donación fraudulenta, en forma absolutamente ilícita, porque el INEFOP no puede donar más de 50 millones de pesos a una empresa que además, reitero, ya había sido asistida y estaba en calidad de morosa. Ayer comparecieron ante el Juzgado de Crimen Organizado junto a Gonzalo Mujica. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora? Naturalmente se va a reabrir la causa, que es lo que solicitamos, se va a diligenciar la prueba. Nosotros entendemos que ya hay prueba suficiente, no solamente el dictamen. Recordarán que después de esta vista fiscal se constató por parte del BPS el trabajo en negro de los trabajadores de Envidrio, lo que de alguna manera también es una prueba de que ese préstamo no era para un emprendimiento con empleo decente, como es lo que dice la ley, sino que naturalmente el trabajo negro no se puede hablar de empleo decente, así como otra cantidad de elementos que fueron surgiendo y que demuestran, reitero, que hubo además un proceder engañoso de INEFOP para maquillar, reitero, lo que en los hechos fue una donación de muchísimo dinero a una empresa que ya no tenía ninguna posibilidad de devolver, no solo los más de 11 millones de dólares que el fondo le había prestado, sino ahora este préstamo, naturalmente, más que préstamo es una donación porque no va a tener ningún tipo de posibilidad de recuperarlo. ¿Hay alguna respuesta de INEFOP hasta el momento? Lo increíble es que el INEFOP, ante la auditoría independiente, vuelve a repetir la misma omisión contumacial de sus deberes del cargo en cuanto a que ya no es el Parlamento el que le pedía, ya no es, digamos, los trámites normales, sino que la auditoría, que está puesta además contratada por el propio Estado, le dice, cumpla con estas, requerir información, cumpla con estos pasos. INEFOP, la mayoría, es importante decirlo porque los representantes de la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria votaron en contra, quisieron naturalmente pedir la información, cumplir, y después de que el INEFOP no quería pedir esa información porque era la prueba del delito, se niega, y eso es ya otra conducta a nuestro entender ilícita, reconocer la realidad de esa empresa, la realidad de ese crédito, y esto es un ocultamiento y un encubrimiento ante el Parlamento de una información que es muy importante. Bien, muchísimas gracias por recibirnos, diputado, esta mañana. Estaremos al tanto de cómo se siguen desarrollando los hechos. Muchas gracias. Muy bien.